importa che siamo perduti. Si destò, minacciò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: perché avete paura? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui? E anche il vento e il mare gli obbediscono. Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy le planteamos tres temas. El primero tiene directa relación con el fallecimiento del Papa Francisco y todo lo que ocurre a partir de ese momento con la Iglesia Católica y lo que puede ocurrir con el mundo. Se están realizando los funerales en Roma, posteriormente viene el cónclave, la elección de un nuevo Papa. Y vamos a hablar de eso en el primer bloque. Y para ello invitamos al sacerdote argentino Santiago Ferrero y al comunicador católico paraguayo Pedro Kriskovich para hablar sobre este tema. El segundo bloque hablaremos acerca de lo que está pasando con el contrabando y la lucha contra el contrabando que realiza la DENIC y también acerca del crecimiento que tiene en la recaudación en el primer trimestre. Nos va a acompañar Óscar Orué, el titular de la DENIT en nuestros estudios. Y en el último bloque vamos a hablar acerca de la repitencia de exámenes a docentes nuevamente. ¿Y por qué? Y porque al parecer ya tenían los temas, ya conocían los temas sobre los cuales iban a rendir. Y nos va a acompañar para hablar de ese tema y otros más el doctor Federico Mora, viceministro del Ministerio de Educación y Ciencias. Y antes de ir al debate, les invito a compartir un rico café Lavazza, que es reconocido como un café de alta gastronomía, que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Vamos a una pausa y estamos con el debate. Llegó el Tecnofest en Bristol. Descontrol de descuentos increíbles en tecnología. Celulares, televisores, heladeras, motocicletas y mucho más. Con los mejores precios del país y además sin entrega inicial más envío gratis. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Mielaxan. El laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada. Mielaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona. Y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Es de Laboratorios Galeno. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Bien, esto que estamos observando es en vivo de lo que está aconteciendo en Roma en estos momentos, en el Vaticano, más precisamente, más exactamente. Y ya saludamos a Pedro Kriskovich, comunicador católico. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido Carlos? Te cuento que estoy ahora en la universidad, acabo de terminar la clase con los jóvenes y ellos me prepararon esta escenografía, diríamos, para que veamos este hombre, quién fue este hombre, con qué actitud llegó al corazón de los jóvenes. Con esta foto que te hablo, si hablamos de las fotos formales del Vaticano, esta es una foto oficial, que para los papas las fotos oficiales eran más ceremoniosas, ¿verdad? Pero esta es una de las fotos del Papa que más amo y estaba compartiendo eso hace un ratito nada más con los jóvenes. Y hablando de los jóvenes, una querida hija tuya del corazón, fue una de mis alumnas. Me conmueve el hecho de que la juventud amó tanto a este Papa, se sintió amada por él. Y esta otra imagen
Bueno, es la que representa. ¿Te acuerdas del santo súbito que brotaba cuando moría 20 años atrás Juan Pablo II? Sí. Ese santo súbito con los carteles que aparecían en la plaza de San Pedro. Quizás ahora estamos en una época, algunos dicen de mayor, quizás ¿no? Esa cuestión de cristal, que yo nunca digo que, nunca acepto Ahora, que Pedro, los jóvenes Pedro, estigmatizan así. Los jóvenes hoy se expresan de otra manera y las redes sociales gritan ese santo ya. Poner un poquito esta imagen que representen a quién fue Francisco para los jóvenes y quién fue Francisco para este mundo que le llora. No solo la iglesia, sino los ateos, los agnósticos, el mundo que ha perdido a un gran hombre y con toda certeza ahora que se lo está velando, es un tiempo de luto, es un tiempo de espera, pero es también un tiempo de gracia muy grande para poder analizar desde el corazón todo lo que representó la fecundidad de su pontificado. bien, Pedro, gracias por estar allí. ¿Qué tal, padre Santiago Ferrero? ¿Cómo anda? Buenas noches. Gracias por estar vía Zoom desde la Argentina. Un abrazo. Hola Carlos, buenas noches. Una alegría conectarme con ustedes. Les cuento que yo hasta el año pasado, hasta mayo del año pasado, estuve viviendo en Asunción, Sí, en Paraguay. Así que si bien soy argentino y en este momento estoy en Argentina, me siento muy unido al pueblo paraguayo. Así que es una alegría también conectarme con ustedes. Y más para recordar, hacer memoria y traer al corazón la figura de nuestro querido Papa Francisco, que sin duda a medida que van pasando las horas de su partida, se va dejando sentir ese sentimiento de orfandad en el corazón. Yo por lo menos lo estoy sintiendo, ¿no? Un papa tan activo, un papa que nos regaló tanto, un papa que nos hizo vivir el Evangelio con tanta fuerza y sin mucho, y no nos permitió vivir el Evangelio poniéndole edulcorante, ¿no? O moderándolo, sino que nos presentó el Evangelio puro y duro de Jesús. Y bueno, ahora ha partido, está sin duda él en el cielo, descansando, y bueno, a nosotros nos deja la orfandad, pero también la enorme tarea de asumir este legado que él nos regala. Ahora, en breves palabras, a los dos les voy a pedir que sean lo más breves posible porque hay tantos temas de qué conversar sobre todo esto. Por ejemplo, a ver, Pedro, si tuvieras que citar 4 legados del Papa Francisco, 4, ¿cuáles serían? Acabo de estar aquí con los chicos, como te decía, de psicología. Cuando el Papa habló de periferias existenciales, ese fue un concepto nuevo creado por él, de una profundidad y una lectura de la realidad del mundo de hoy. Todos sabemos de las realidades de las periferias sociales, de los cinturones de pobreza en nuestras ciudades. Sí. Pero ¿quién se atrevió a hablar de periferias existenciales? Es el punto 1, ya que me pedís 4, ¿verdad? Es Sí. el punto 1, poder leer, tener una lectura sobre la humanidad doliente. Esas periferias existenciales, las personas que han perdido la fe, las personas que han perdido el sentido de la vida, que él antes del inicio de su pontificado ya había tenido esa mirada. Fue un discurso que él hizo antes del cónclave, en la misa de apertura, es decir, diciendo que el próximo papa deberá ocuparse de las periferias sociales y existenciales. Y ya el Espíritu Santo estaba actuando que ese próximo papa Ese es sería él. el número 1. Y el 2, el 3 y el 4, ¿cuáles serían? El punto 2 sería cuando el Papa nos habla a los comunicadores que amemos la verdad más que a nosotros mismos, un amor a la verdad. Él se abrió a la comunicación. No sé si precisamos con exactitud, Carlos, ¿cuántas entrevistas concedió el Papa? Un poquito para la generación de hoy, no era normal que un Papa conceda entrevistas, hacía periodistas, a no Eso ser es que hablen cierto, del avión, cierto. ¿verdad? O la comunicación, que fue un comunicador, que como él dijo, vayan a anunciar y si es necesario usen palabras. Él anunció con su vida y ese último gesto de apenas ya pudiendo, con las pocas fuerzas que le quedaban, haber llamado por teléfono a Gaza, saludar a Gaza con las pocas fuerzas ya con el impedimento para hablar y darnos la bendición. Él habló con su vida en ese recorrido que hizo por la Plaza de San Pedro. El segundo punto, entonces, un comunicador nato que comunicó con su vida, con su testimonio. Un papa que fue valiente, no solo en hacer un enunciado contra la guerra. Y, tipo así te explico, él podía quedarse, bueno, en lamentar la guerra, no. Él fue a la embajada
a la embajada de Rusia en Roma, desafiando protocolos diplomáticos como jefe de Estado. Tanto intentó evitar esa guerra que luego se desató y tuvo decenas de miles de muertos, y permanentemente hablaba de la martirizada Ucrania. El tercer punto, un papa que, claro, es obvio, normal, siempre que los papas van a estar en contra de la guerra, pero la manera en la que él estuvo de esta manera tan ¿Y el último? personalizada. Hay una foto que recorre las redes cuando él besa los pies de unos jefes de Estado de un conflicto que existía en el África, es decir, ese hombre que cuando podía arrodillarse se puso de rodillas. Ese gesto de amor hasta el extremo de tratar de evitar todo tipo de conflicto. Perfecto. Y que nos habló de la guerra mundial a pedazos, que la tercera guerra mundial a pedazos. Y por último, un papa que sobrepasó esas periferias, llegando al mundo no solo de la iglesia, sino hasta que los ateos le estén llorando. Tenemos amigos ateos, amigos o agnósticos, o amigos que no profesan nuestra fe. Un papa tan llorado por la humanidad. Pero hay como una sensación de paz, un papa llorado, pero un papa que tuvimos acorde a estos tiempos que vive la humanidad. Estamos en este primer cuarto de siglo del tercer milenio, del siglo XXI, el siglo XXI, en este año 2025. Es decir, un papa que supo tener la lectura de la realidad de su tiempo, y por ello te diría esos 4 puntos. Perfecto. Esenciales. Gracias, Pedro. Tanto en lo que respecta A ver. a la paz, en lo que respecta a las periferias existenciales del dolor, en lo que respecta más allá de la religión, como jefe de la Iglesia Católica. Es decir, un papa que podríamos decir vivió plenamente su humanidad. Un papa tan humano, por eso un papa tan querido. Padre, ¿y usted qué citaría del legado del Papa? Bueno, yo creo que para mí el pontificado de él se resume en la alegría del Evangelio. Él nos volvió a proponer el Evangelio de Jesús como una fuente de alegría. Y como características de este gran título, me animo a decir, en primer lugar, fue un papa que atrajo a los que se habían alejado. Había muchas personas que por diversos motivos estaban desilusionados con la Iglesia Católica, o estaban alejados, o habían tomado otras perspectivas o otros caminos en la vida. Y sin embargo el Papa Francisco volvió a atraer a los que estaban alejados, ¿no? Volvió a hacerle sentido su figura, sus gestos. Acordémonos que no empezó tan positivamente, por lo menos en Argentina, pero sin embargo, poco a poco hizo el Evangelio gesto. Eso es lo segundo que querría decir. No fue una doctrina el pontificado de Francisco, fue una gestualidad permanente. Transformó el Evangelio en un gesto permanente, ¿no? Y tenemos muchísimas imágenes. Acá Pedro nombraba algunas, ¿no? De besar los pies de líderes de otras religiones, todo lo que hizo en lo interreligioso, el abrazo a tantos niños, a tantos jóvenes, el perdón, él confesándose, el de rodillas en un confesionario, nos deja una cantidad de gestos que nos hablan de un evangelio no solo hablado, sino vivido. Después lo otro que también me animo a decir que es una exigencia del evangelio, pero él la presentó como un desafío, y a los curas y a la iglesia nos llevó a querer asumirlo, es esto que él dijo como todos, ¿no? La iglesia es madre y en la iglesia tiene que haber lugar para todos. Basta de una iglesia que excluya, basta de una iglesia que marque fronteras, basta de una iglesia que es una aduana, sino una iglesia donde todos tienen lugar. Y para que todos tengan lugar, realmente había que poner a los pobres y a los a los que la sociedad descarta en el centro, en el corazón. Y el Papa Francisco fue el Papa de los pobres, fue el Papa de los descartados, fue el Papa de los pequeños. Yo estoy seguro que son ellos los que hoy más lo lloran. Son los pobres, son los descartados, son los que sufren, los que hoy más lloran al Papa Francisco, porque se sintieron en el corazón de la iglesia y en el corazón del Papa. Bueno, yo le agregaría uno que para Paraguay es muy importante. Paraguay ya tiene cardenales gracias al Papa Francisco, y que pueden elegir papa o son papables.
Entonces, eso también creo que es un legado para Paraguay muy, muy, muy importante de parte del Papa Francisco. ¿Y ahora qué se viene para la Iglesia Católica? Se va a realizar el cónclave, van a tener que elegir un nuevo Papa. El mundo no tiene dirección, hay mucha confusión en el mundo, hay mucha violencia en el mundo, hay muchos peligros en el mundo. Bueno, ¿cuál tiene que ser el papel de la Iglesia los próximos años y qué tipo de Papa estiman ustedes que debería dirigir la Iglesia Católica los próximos años? ¿Puedo empezar? ¿Qué pregunta tan profunda, querido Carlos? Y es la pregunta que se están haciendo en el cónclave, es la pregunta que se está haciendo el mundo. Y yo quiero hablar de un proceso que va a llegar a su afianzamiento. Es como que no se puede volver atrás. Recuerdo una escena cuando el Papa recién se le había nombrado, el secretario de Juan XXIII, que fue el Papa que revolucionó el mundo en la década del 60 con el Concilio Vaticano II y habló de las ventanas abiertas, el ayornamiento, la puesta al día. El secretario de Juan XXIII le ve al Papa Francisco y le dice: oh, ha tornato el Papa Giovanni, ha vuelto el Papa Juan. Y Francisco, a su estilo, se ríe a carcajadas. Sí, yo siempre le pido a Dios poder guiar a la Iglesia como la guió Él y dejarme transformar por el Espíritu Santo como se dejó transformar Él. Es decir, te estoy hablando 70 años atrás. Y como fue un proceso que es como que Francisco llegó a la plenitud de esto es la Iglesia. Habló de esto debe ser la Iglesia como hospital de sangre, no como laboratorio de análisis clínico. La Iglesia, un laboratorio de análisis clínico te hace una definición quizás abstracta de lo que te pase, pero no te sana aquella Iglesia como hospital de campaña que para la sangre y para aquella sangre del alma. Es decir, una iglesia en salida, una iglesia no autorreferencial, una iglesia pobre para los pobres, como decía el Padre. Entonces no puede haber un volver atrás. Quiero destacar lo que el Papa decía, los procesos, cuando recordaba a su jefa paraguaya, Esther Balestrino, que cuando el Papa visitó Paraguay se reunió con sus hijas, fue la jefa que cuando el Papa era un joven y terminó rápido un trabajo que ella le pidió, y ella le pregunta: ¿cómo hiciste tan rápido este trabajo, Jorge? Y salté los procesos, jefa, a su estilo, ¿verdad? Salté los procesos y total el resultado es el mismo. Y ella le dice: no, Jorge, los procesos deben respetarse. Y él nunca se olvidó de esa manera de educarle en el trabajo de su jefa, que era una persona hasta, era atea, marxista, pero el Papa siempre le elogió por su humanidad, por su sensibilidad, una mujer en la cual el Papa se inspiró y le conmovió mucho reunirse con sus hijas aquí. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque para redondear tu pregunta, la respuesta a tu pregunta, porque el Papa era consciente de los procesos. Y es como un proceso que es irreversible. Qué difícil va a ser dar vuelta atrás o cuando es un proceso que la Iglesia, Dios mío, es como que la humanidad se siente confortada, abrazada. El Papa habló de misericordia, llamó un año extraordinario de la misericordia. Él muere en el año santo que convocó. Un año santo. Ahora, pero una cosa, Pedro, escúchame, una cosa. La Iglesia tiene que decidir su futuro ahora tras la muerte de Francisco. Y es una decisión que puede estar guiada por el Espíritu Santo, pero tiene mucho de político y de política. Claro. ¿Verdad? Entonces, le pregunto al Padre Santiago, no es fácil ser cardenal, tratar de que la gente entienda que uno es guiado por el Espíritu Santo y tratar de mantener a la Iglesia como uno de los factores de unidad de la humanidad. No es fácil con todas las confusiones que tiene el mundo actualmente. Por eso, Padre, ¿cuál debería ser el papel de la Iglesia en los próximos años? Mira, yo creo que el papel de la Iglesia es el papel que han ido marcando los distintos papas y sobre todo los últimos, ¿no? Podemos decir desde Juan Pablo II en adelante, que son los que la gente hoy más conoce, ¿no? Porque ha habido una continuidad en esa conducción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo conoce la Iglesia, conoce el corazón humano y conoce también todos los movimientos políticos que son reales y están, ¿no? Ahora, uno confía que el Espíritu Santo va a seguir conduciendo la Iglesia
hacia ese rol decisivo que ella tiene que jugar hoy. Desde mi perspectiva, desde mi punto de visión, yo creo que tiene que jugar un rol profundamente humanizador la Iglesia. Tiene que manifestar en un mundo cada vez más cruel, en un mundo donde los paradigmas se van haciendo crueles y salvajes a veces, y donde se van imponiendo ciertas metodologías de crueldad. Tiene que mostrar un rostro humano y un rostro tierno, lleno de misericordia, y sobre todo tiene que ser la que custodie la esperanza de la humanidad. La Iglesia tiene que custodiar la esperanza de la humanidad, de que ha sido amada por Cristo, salvada por Cristo y conducida por la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Y por eso también la Iglesia tiene que ser en este mundo también individualista, donde la gente va optando por estar cada vez más solo y cada vez mejor para cada uno consigo mismo. Tiene que ser una gran constructora de comunidad y de fraternidad. Una fratelanza, como le gustaba decir al Papa Francisco, y desde ese hermoso texto Fratelli Tutti, tiene que ser una gran constructora de comunidad y tiene que invitarnos y contagiarnos en ese espíritu de ser constructores de comunidad, constructores de vínculos humanos, llenos de humanidad y llenos de ternura, ¿no? Bien, qué difícil la misión. Miraste el libro La Revolución de la Ternura. El Papa, cuando empieza su pontificado, dice que hay palabras que no aparecen ya en el léxico del mundo de hoy. Sí. Y este libro que escribió Elisabetta Piqué, que es una colega nuestra, la que compartimos con ella al vuelo papal, es una persona tan cercana al Papa. Son periodistas que hacen un análisis de lo que significa este pontificado, además de lo que tan bellamente resaltó el padre. Estamos en un momento que el Papa era consciente, en una entrevista que le hacen, yo recuerdo cuando le preguntan por el tema político, él dice, claro que actúa el Espíritu Santo, que a veces comete travesuras, decía él en su forma tan coloquial, que nos da sorpresas, pero existe la rosca política. Esto lo dijo el Papa, que vivió en su país, de verdad, perdón que yo hable de la realidad argentina, quizás vos la conozcas más, pero el Papa era muy crítico, no fue a su país hasta que le encontró la muerte, en principio no fue los primeros años por evitar manipulaciones políticas. El Papa era una persona experta en el tema político, sabía cuando le quería manipular. Él también en varias entrevistas que le hicieron los colegas periodistas, estas dos personas que te mencioné, que escribieron estos libros, él decía, el Papa hablaba, claro que existe la rosca política, pero lo que debe predominar es esto, mirar qué tipo de Papa hoy necesitamos, que lo vamos a amar, seguro, decimos siempre desde la fe, pero el Papa no era no consciente de esa realidad. Yo creo que la Iglesia hoy tampoco deja de ser consciente. Cuando se barajan tantos nombres, entre ellos cuando se habla de Cristóbal López, se habla de la unificación entre la realidad europea, latinoamericana, la realidad del África, de los migrantes, o cualquier otro tipo de papa o de elucubración o de persona que cualquier juicio que puedas hacer. Yo creo que deben reunir los dos elementos. Por supuesto, el Espíritu Santo, como bien dijo el Padre, actúa también teniendo en cuenta, no es que vivamos un mundo paralelo en la Iglesia y digamos, no seamos realistas, que no existe esa rosca política. El Papa mismo lo decía, que existe, ¿verdad? Bueno, y frente a eso es el tiempo que estamos viviendo ahora, de luto por la partida del Papa, y luego vendrá el tiempo también de espera, y de la Iglesia toma con una profundidad. Por eso los cónclaves son tan, es decir, se toman decisiones con un análisis profundo. Ahora está de moda esta película Cónclave, que mezcla mucho ficción con algo de realidad, pero la realidad de un cónclave es conclave, secreto, ¿verdad? Nadie va a saber lo que allí pasa. Pero sobre todo, respondiendo a tu pregunta, querido Carlos, hay un análisis realista. ¿No ves cuando la Iglesia habla del Espíritu Santo como que habla de un mundo paralelo que no tomamos en cuenta todo? Al contrario, es como tomar en cuenta ahora, pero a los dos, la realidad. A los dos le pregunto, Pedro, del mundo de hoy. A los dos le pregunto, y si pueden ser concretos. El Papa Francisco dejó como legado también de que todos somos iglesia y que no hay sector que deba ser excluido de la iglesia. Y fue disruptor en ese sentido y causó mucha roncha en muchos sacerdotes también que no compartían esa visión y que hoy pueden tomar decisiones en el cónclave. ¿Ustedes creen que
el haber aceptado a los homosexuales y a otras personas como iglesia, ¿va a cambiar con el próximo Papa? ¿Van a continuar? Pero cortito, cortito, porque se me va el tiempo lastimosamente, pero ¿qué piensan acerca de eso? Bueno, quizá puedo comenzar yo. Mira, la iglesia en realidad, el Papa Francisco puso en evidencia algo que para la iglesia es una realidad y fue una realidad siempre, ¿no? Todo hijo de Dios tiene lugar en la iglesia. Lo que pasa es que él fue explícito y él fue y salió y los buscó y los trajo y los sentó en la mesa, ¿no? Y por eso es lo importante que la iglesia no solo diga que la iglesia es para todos, que incluye a todos, sino que tenga gestos concretos de inclusión. Gestos concretos donde la gente que se siente más lejos, que se siente herida, que se siente rechazada, se sienta nuevamente buscada, invitada y con un lugar, ¿no? Y yo creo que esa iglesia de incluir va a estar, porque el Espíritu lo quiere y porque yo creo que la iglesia va siempre para adelante, no va para atrás, ¿no? Perfecto. Gracias, Quiero padre. agregar a lo que Pedro. decía el padre también, y respondiendo a tu pregunta, Carlos, cuando el Papa cuestionaba el clericalismo, y yo creo que el padre, vos como sacerdote entenderás que esa crítica que hizo el Papa fue por un amor al sacerdocio verdadero, porque él decía pastores con olor a oveja. Esa fue la primera crítica, recordemos, pastores con olor a oveja que sientan en la cercanía de su rebaño. Lo contrario es un clericalismo. Y yo recuerdo lo que dijo los cardenales: si se les llama príncipe de la iglesia, acuérdense que son príncipes de un rey que fue crucificado. Es decir, un llamado a eso, como que no te las creas, ¿verdad? Que no caigas en lo que cae el mundo. Y por eso el tema de la inclusión, respondiendo a tu pregunta al Papa, la misericordia es el abrazo. Ese Jueves Santo, cuando el Papa se despide, él no va a la misa crismal donde podía reunirse con sus sacerdotes, él como obispo de Roma, él va a la cárcel. Mira que son sus últimos gestos de despedida. Va a un sector donde, así como todos los sectores que mencionaste son postergados, ni qué decir los presos son estigmatizados, ¿verdad? Y el Papa lo primero que dijo cuando fue a una cárcel en Santa Cruz de la Sierra, y fui testigo presencial acompañándolo en el vuelo papal, él dijo: ¿por qué yo no estoy aquí? Si no fuera por la misericordia de Dios, yo podría estar también en una cárcel. Y que cada uno diga eso, es decir, no descartemos a nadie. El Papa fue el primero en usar con énfasis esa cultura del descarte, es decir, en todos los ámbitos. Por eso, bueno, habló de misericordia. El año de la misericordia fue abrazar a aquel que es rechazado, que se siente, como decía Carlos, ya no tiene lugar en la iglesia, que nadie se sienta excluido, nadie. Y por último, cerrando, el año de la esperanza. Él muere. Vos podías tener un jubileo así tipo ordinario, genial, es el jubileo, pero él agregó, en un mundo que está en la desesperación, en la tristeza, recuperar la esperanza. Dos conceptos: misericordia, abrazar a los excluidos, que nadie se sienta ninguneado, excluido, y que no perdamos la esperanza en un mundo en tantas situaciones de desesperación y de dolor. Ahora, también hay que recordar que el Papa, su último gesto fue dejar sus ahorros a los presos. Donó sus ahorros a los presos, ¿verdad? Hasta eso como último gesto. Así mismo, qué grande, qué lindo que lo destaques. Y también precisó para su entierro que ya todo está dispuesto. Para su entierro, que ya rompió también el esquema, no se va a enterrar en Basílica de San Pedro, él se entierra en Santa María la Mayor, donde se despedía en cada viaje que emprendía, y ahora se despide de esta tierra, también ahí contra los pies de María, y dejando todo ya establecido hasta en los gastos de su entierro. No, un hombre extraordinario. Yo te diría un hombre con mayúsculas, ¿verdad? Yo creo que él nos muestra con esos gestos y con todos estos gestos que nos ha regalado en los 12 años, primero una enorme coherencia de vida, pero que no brota de un esfuerzo por la coherencia, sino por estar captado en lo más íntimo por Jesucristo, ¿no? Él creía en Jesucristo, creía que era el Señor de la historia, y yo creo que de ahí brota su enorme libertad interior y nos ha mostrado con una vida real que se puede vivir de otra forma, que otro mundo es posible, que podemos vivir con el corazón puesto en otro lado y no en el dinero, no en el poder, no en las lógicas de este mundo. Y yo creo que ese es el mensaje y ese es el legado que tenemos que cuidar, ¿no? Esa es la sociedad que tenemos que construir, construir una civilización desde otro lado, donde la fraternidad, la misericordia, la esperanza, la ternura sean las características de esa sociedad que ahora nos toca a nosotros hacernos cargo y construir, ¿no?
definitivamente. Y agregando a lo que decía el padre Carlos, él decía al Papa Francisco, cuando yo escucho Francisco, Francisco, en realidad el corazón de ustedes grita Jesús, Jesús, a quien en busca de Jesús, y Francisco fue el rostro de Jesús. Yo te diría, en ese burrito que Jesús entró en Jerusalén cuando el Papa entraba en su autito, quiero un auto normal, decía él cuando le ofrecieron una limusina con sus zapatos desgastados con que recorría Buenos Aires, en su cruz de plata, en su anillo de plata, o es vivir en Santa Marta y ser enterrado solo con el nombre Francisco, ningún agregado más. Son signos de una vida sencilla que le desafía al mundo de hoy. Yo cuando le hablo a los jóvenes les digo, cuidado que cuando caigamos en la tentación de genial, le queremos al Papa, pero el mundo te invita a un estilo de vida contrario. El Papa habló con su vida. Creo que el mejor testimonio que dejó. De ese amor a Jesús reflejado en los signos con los cuales también se habla sin palabras. Bien, muchísimas gracias, lo espectacular este bloque, recordando al Papa Francisco su legado y lo que se viene para la Iglesia Católica con todo esto de la elección del nuevo Papa y lo que nos va a deparar. Espera, no, Pedro, espera, Pedrito, espera. ¿Sí o no? Simplemente me dicen, ¿ustedes creen en Nostradamus? ¿Sí o no? El Papa Negro. ¿Sí o no? Bueno, ya me dejaron con dudas porque ninguno respondió ni sí ni no. Muy bien, gracias padre por estar ahí desde la Argentina. Gracias Pedro, muchísimas gracias, un abrazo. Muchas gracias a ustedes y saludos a toda la gente de Paraguay. Gracias. Especialmente a la juventud de Paraguay. Nos vemos. El padre Santiago Ferrero y Pedro Kriskovich, comunicador católico. A la vuelta de la pausa hablaremos acerca del contrabando y cómo se lucha contra el contrabando en la DENIT. Ya volvemos. Non ti importa che siamo perduti, si destò, minacciò il vento e disse al mare taci, calmati. Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: perché avete paura? Non avete ancora fede. E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui? E anche il vento e il mare gli obbediscono. Llegó el Tecnofest en Bristol. Descontrol de descuentos increíbles en tecnología. Celulares, televisores, heladeras, motocicletas y mucho más. Con los mejores precios del país y además sin entrega inicial más envío gratis. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Broncogalén Jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante y expectorante. Eso es Broncogalén Jarabe. Todo lo natural en un solo producto y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien. Ambaú, eucalipto, miel y limón, oreco paité. Ah, y no te olvides de la presentación cómoda y práctica. Broncogalén Spray. Y con la misma fórmula y con sabor a miel. Broncogalén Spray. Te soluciona las situaciones incómodas porque lo podés sacar y usar en donde sea. Carteras, bolsillos, etc. Broncogalén, paraguayo y teja natural té. Es de Laboratorio Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Muy bien, ya estamos en compañía de Oscar Orué, también vía Zoom en el día de hoy, titular de la DENIT. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Carlos, también a toda la teleaudiencia. Lastimosamente no pude compartir con ustedes ahí en estudios, pero bueno, estamos a disposición. Muchas gracias por el tiempo siempre. No, por favor. Bueno, a ver, contanos, ¿qué es lo que más entra de contrabando al Paraguay? Bueno, lo que normalmente ingresa o hasta el momento sigue ingresando son productos fruto y hortícolas.
también todo lo que son productos fitosanitarios y también todo lo relacionado a comestibles procesados, ¿verdad? Eso en general. Con Argentina disminuyó mucho la compra personal, porque ya no es tan interesante ir a Exacto. comprar de Argentina, Sí. pero sí sigue habiendo contrabando a gran escala y que normalmente estamos incautando. Pero sí, con Brasil se mantiene lo que es ropa, lo que es un poco también de productos electrónicos. Y bueno, por ejemplo, estos primeros 3 meses incautamos por valor de 60.000 millones de guaraníes producto. Y bueno, estamos siempre con el combate al contrabando, que es un flagelo que afecta a la economía y principalmente a los pequeños productores, que afecta por el tema de lo que es tomate, cebolla y otros productos hortícolas. Ahora, si ustedes tienen el porcentaje, esto es, incautaron por 60.000 millones de guaraníes. Sí. ¿Cuánto es lo que ingresa entonces? Si esa es la incautación, ¿cuánto estiman ustedes que ingresa de contrabando al país? Y bueno, y fíjate, Carlos, que en años anteriores ya la gente no se dedicaba a la producción porque ya estaba un poco reacia o de repente ya no podía más enfrentar el problema, ¿verdad? No tenemos un cálculo exacto, pero estimaciones hablaban de valores bastante altos, pero yo no quiero dar un número exacto porque voy a pecar de irresponsable si es que hablo. Pero también hay que tener en cuenta lo que se dejó de importar o de meter de contrabando justamente por los controles que establecimos. Ujú. Así es que podemos hablar en términos generales de que ha disminuido considerablemente lo que es el contrabando. Imagínate si son 60.000 millones y calculamos 60.000 millones en 3 meses, que es un 50% de lo que se incautó, entonces podemos hablar de unos 120.000 millones por mes. Números más, números menos. Ahora, y siguen entrando los productos, a ver, relojes, celulares, joyas, bebidas, whiskies de calidad, también siguen entrando, ingresando de contrabando. Yo creo que eso, estamos haciendo un mejor control. Ahí lo que teníamos más que productos de contrabando era productos subvalorados. Eso se corrigió con los controles que establecimos, con la trazabilidad que establecimos también y bueno, con la tecnología que implementamos en la DENIP. Así es que en ese sentido es importante mencionar que gran parte de este aumento de la recaudación, imagínate que el año pasado tuvimos más de 1.000 millones de dólares de aumento, es justamente por los controles que establecimos. Ajá. Pero lo que son productos que ingresan sin pagar o que ingresaban sin pagar ningún tributo eran más productos frutohortícolas, bebidas alcohólicas, todo lo que son productos fitosanitarios, aceite en general. Teníamos esa situación, pero hoy disminuyó considerablemente como te digo, todos los controles. Algo que creo que marcó un antes y un después fue justamente que todos los funcionarios que de alguna manera hacían el control fueron controlados, en este caso pasaron por el polígrafo y hoy están solamente aquellos que pasaron la prueba, La prueba, ajá. que dieron positivo, por decir de una manera, en esos controles que nos ayudó el servicio de inteligencia de las fuerzas militares, en este caso los militares ayudaron para que podamos hacer esos controles y bueno, hoy solamente aquellos que pasaron esa prueba están activos en las zonas de control. Bueno, a ver, esto es lo que se refiere al contrabando que ingresa al país. Y el contrabando que sale del país, ¿cuánto estiman ustedes y en qué rubros son, Oscar? Bueno, a ver, teníamos justamente todo lo relacionado a dos productos que son hoy de alguna manera que están muy instalados y que la gente lo conoce, el tema del contrabando de chatarra y también todo lo relacionado a estos cables que se roban, todo Sí. lo que es, no recuerdo bien el término, ¿verdad? Pero el nombre exacto, pero todo lo relacionado a lo que es chatarra y también cables. Cobre. No recuerdo el nombre, ¿verdad? Pero eso
y también lo que es los cigarrillos, ¿verdad? En ese caso, por ejemplo, lo que normalmente hacen los compradores, en este caso que vienen de Brasil principalmente, vienen, compran en pequeñas cantidades y trasladan a Brasil. Brasil hizo un control muy fuerte en los diferentes lugares, porque lo que pasaba era, pasaban en menor cantidad a Brasil, hacían lo que pasa también aquí en Paraguay, ¿verdad? Por ejemplo, todos los productos fritos hortícolas, pollo, Sí. productos cárnicos, ingresan de a poco. Se van en ciertos lugares, juntan todo y después trasladan a los diferentes mercados. Entonces, eso de alguna manera es lo que hoy nosotros tenemos muchos resultados, como también Brasil, porque trabajamos mucho en conjunto con la Receita en intercambio de información. Entonces, creo que tanto Brasil como Paraguay en este sentido han tenido buenos resultados en el combate al contrabando de ingreso a nuestros países. Ajá. Ahora, creo que hoy tuvieron intervinieron en Pedro Juan Caballero tres lugares para justamente decomisar desechos que iban a entrar de contrabando al Brasil. Sí, sí, eso fue más fácil porque fueron camiones de gran porte. Entonces pudimos hacer, creo que casi más de 40.000 kilos incautamos en total en los 3 operativos. Entonces hoy están cambiando su estrategia, su mecanismo de enviar desde Paraguay a Brasil. Y ahí lo que estamos insistiendo son con las diferentes instituciones. Imagínate que una de las incautaciones pidieron un recurso de amparo para que liberemos la carga, ¿verdad? Por suerte Sí. el juez de la zona de Mambay rechazó el amparo solicitado y bueno, eso también nos da un poco la tranquilidad de que la justicia también obra en conforme a lo que las leyes establecen. Sí. Y de tanto en tanto la justicia hace eso. ¿Y quién fue la fiscal interventora en el decomiso de los productos de desechos del día de hoy? Son varios fiscales, no tengo el nombre exacto ahora mismo, Carlos, pero puedo compartir contigo solamente posteriormente con la producción. Pero sí, los fiscales están también compartiendo con nosotros todas las actuaciones, el combate en sí, y bueno, estamos teniendo buen relacionamiento también con la Fiscalía y la Policía Nacional, en este caso, el área de delitos económicos. Así es que seguimos combatiendo, pero sí de repente es un poco más difícil porque necesitamos más equipamiento y sobre todo más personas que están en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque con Brasil es más fácil o más permeable la frontera, entonces Sí. es más complejo poder hacer esa lucha. Sí, es cierto. Tenemos una frontera seca muy extensa con Brasil y no es Correcto. fácil el control. Pero, a ver, hoy en el noticiero estábamos informando acerca de los chespis que roban los cables, que se Sí. van y le venden a El alguien cobre, que... ahí está, me olvidaba el nombre, el cobre. Exacto, del cobre. Entonces, hay una empresa que compra todo eso y que se dedica al cobre. Es decir, lo que uno dice es, si se saben todas esas cosas, ¿cómo es que no se llega al que recibe y al que le paga a los chespis por el robo de cables de cobre? Bueno, ahí hay que, nosotros actuamos en zona secundaria y bueno, entiendo que ya hay una presentación de una denuncia penal y bueno, ahí la justicia va a tener que actuar sobre el caso en particular. Nosotros actuamos cuando hay infracciones aduaneras, así es que con relación al tema de los robos y de todo el proceso previo al contrabando, ya creo que la Fiscalía va a tener que insistir en la investigación y poder ver los culpables y bueno, desbaratar todos esos esquemas. Sí, pero es impresionante, es un negocio que mueve millones de guaraníes, aunque parezca una tontería, pero se roban. La costanera norte permanentemente está a oscuras, o estaba a oscuras antes por el robo de cables, Oscar. Sí, correcto. Justamente lo que te decía, Carlos, todo lo que tiene que ver con chatarra, todo lo que tiene que ver con aluminio y cobre es lo que de alguna manera se estaba
justamente robando y bueno, hay todo un esquema que se está investigando. Entiendo que el Ministerio Público ya va a abrir una carpeta fiscal sobre el caso y bueno, esperemos también que se actúe en consecuencia y que se hagan las investigaciones correspondientes. Ahora, el ingenio de la gente es increíble. Recuerdo que, por ejemplo, muebles ingresaban por el Puente de la Amistad, pero todo, es decir, desarmaban los muebles y iban entrando en las motocicletas o en los autos, se iban a un depósito y lo volvían a armar y después se vendía esto que ingresaba de contrabando, Oscar. Sí, por eso digo, lo mismo pasa muchas veces, por ejemplo, en Ciudad del Este tuvimos problemas en el puente cuando empezamos a hacer los controles. ¿Por qué? Porque decían, no, le estás incautando a una persona que es su consumo personal, y en realidad no era consumo personal, eran ingresos de a poco, ¿verdad? Tipo hormiga, después llevaban a un depósito. Nosotros habíamos hecho el año pasado un allanamiento muy grande con el Ministerio Público en depósitos donde nosotros teníamos pruebas suficientes de que almacenaban todo el contrabando y después distribuían en mercados y también en supermercados. Y bueno, hoy hay una causa penal abierta en ese caso. Ajá. Bueno, y en todo es decir, los funcionarios que hoy están en aduanas, ¿todos pasan por el polígrafo? Los que están en la dirección de anticontrabando son los que pasaron por el polígrafo. Por el polígrafo. ¿Y cuántos son, cuántos funcionarios? Y son aproximadamente 50. Sí, 50. ¿Qué pasaron? ¿Y cuántos no pasaron? Sí. Y como 20. ¿Y qué pasa con aquellos 20 que no pasaron? Y son reubicados en diferentes lugares donde ya no van a tener incidencia en controles o en procesos de despachos aduaneros. Ajá. Ahora, pero de todas formas, qué complicado, ¿no? Para esos 20, porque ¿cómo confiar en personas que no pasan el polígrafo? Justamente por eso utilizamos un proceso en el cual también le garantizamos su derecho al trabajo y también le garantizamos la Constitución Nacional establece que uno no puede declarar en contra suya o en contra de sí mismo. Entonces, justamente teniendo en cuenta todas esas variables y con los abogados laboralistas, vimos un lugar donde pueden seguir trabajando, pero sin ya que sean lugares sensibles o lugares donde de alguna manera van a tener incidencia en los controles o fiscalizaciones de ingresos de mercaderías. Ajá. Bueno, entonces 50 pasaron y 20 no pasaron, tras las pruebas por el polígrafo. Correcto. Bueno, está bien. En cuanto a tributación, ¿cómo están los esquemas para no pagar los tributos? Ustedes están investigando, ¿cómo está la situación y qué pasó con las investigaciones que llevaban anteriormente de grandes evasiones? Bueno, ahí tuvimos buenos resultados, una cantidad importante de más de 300.000 millones de guaraníes de impuestos recuperados, más las multas. Y hoy tenemos ya un nivel de brecha de evasión más corta, disminuida por los controles que establecimos con nuestro sistema de Big Data, con nuestro sistema de gestión de riesgos. Eso nos permite, como te decía ya antes, de que hoy tenemos un cumplimiento más alto, pero siguen habiendo esquemas. Ahora ya detectamos uno, justamente creo que ¿Sí? el doctor Otazú, que estuvo en el programa anteriormente, te comentó que ya estamos afinando los últimos detalles para presentar la denuncia al Ministerio Público. Y bueno, esperamos que el Ministerio Público también colabore en ese proceso y vamos a tener un esquema bastante grande donde vamos a tratar de caerle a todos y sobre todo los responsables, porque muchas veces los contribuyentes que utilizan facturas falsas o facturas clonadas alegan de que no saben, de que no conocen, de que fueron estafados, ¿verdad? Entonces lo que queremos es caer con los responsables. Por eso estamos haciendo una investigación bastante detallista y sobre todo que nos permita ir a descubrir quiénes son los culpables directos del esquema en sí, ¿verdad? Ajá. Así es que estamos trabajando, no quiero entrar en detalles, pero vamos a tener un caso bastante grande ya
dentro de poco ya, como te decía, afinando los últimos detalles para poder hacer la presentación de la denuncia penal. Ahora, para vos que estás acostumbrado a hablar de millones y millones, ¿cuánto es un caso grande? A partir de 100.000 millones de guaraníes de evasión. ¿Y este esquema que descubrieron y que están investigando supera esa cifra? Supera esa cifra y hay más de 150 contribuyentes que utilizaron facturas falsas. Qué bueno. Y facturas clonadas. Ajá. ¿Y cuándo tendríamos más detalles de esta investigación? Y espero poder hablar cuando ya hagamos cuando el Ministerio Público haga los allanamientos con orden judicial y que podamos tener detenciones de personas. Yo creo que ahí vamos a poder dar mayores detalles. ¿Y hay importantes personas o empresas metidas? Ahí hay varias. Hay varias. Bueno, está bien. Impresionante. No se aprende la lección, Oscar. Y yo creo que hasta que no te toque a vos, es como que no crees. Y deja nomás tranquilo, como que no me van a descubrir. Pero bueno, hoy con las herramientas que tenemos, yo creo que vamos a dar mayores golpes a la evasión principalmente, porque bueno, nos concentramos en poco más de un año en todo lo que tiene que ver con la corrección en la aduana, con luchar contra la corrupción, contra esquemas de subvaloración y bueno, hoy la DENIT es una entidad ya bastante consolidada y bueno, vamos a seguir con todas las investigaciones también que teníamos, porque es bastante integral el control que hacemos hoy día. Gracias por las primicias que nos diste, Oscar. Por eso te perdonamos que no hayas venido al estudio. Así que muchísimas gracias. 50 pasaron el polígrafo, 20 no pasaron el polígrafo y tenemos un esquema de evasión que supera largamente los 100.000 millones de guaraníes y que afecta a varias empresas y personas. Espectacular. Vamos a estar a la espera de toda esta información. Y la última pregunta, la de siempre. ¿Cómo está tu relación con los que te presionan? Y bastante bien. Yo creo que de alguna manera hoy se entendió ya la forma de trabajo y sobre todo un poco romper ciertos esquemas que había en la gerencia, hoy ya gerencia de aduanas. Un poco la línea del presidente Santiago Peña es justamente eso, de que podamos blindar la institución y que tengamos... De hecho, los resultados, imagínate, Carlos, era impensado hablar de 1.000 millones de dólares más, hablar de un poco blindar la institución, de que no haya presión externa. Anteriormente era una llamada hacia que se cambien decisiones, ¿verdad? Eso hoy no sucede. Entonces, creo que de alguna manera hoy la institución se ganó el respeto y bueno, yo siento también el apoyo de la gente. Siento cuando me voy en algún lugar y me saludan y eso un poco te reconforta y te da ganas de seguir porque no es fácil lo que nos toca. Exacto. Pero bueno, estoy contento con los resultados. Este mes vamos a tener un superávit muy importante. Hay que tener en cuenta que vence el impuesto a la renta empresarial este mes de abril. Hoy estaba justamente esta tarde en la oficina viendo los números y yo creo que vamos a llegar a un récord histórico. Pero bueno, no quiero adelantar nada, pero sí puedo decir que vamos a tener un número muy interesante este mes de abril. Récord histórico. Bueno, te digo, gracias por la primicia, Oscar. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Gracias, Carlos, y perdón por no poder estar ahí, pero bueno, la próxima que reciba la invitación ya vamos a estar ahí tempranito. Bueno, saludos a todos. Ojalá sea así. Un abrazo, muchas gracias. Oscar Orué, director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios de NIT. A la vuelta de la pausa hablaremos del examen de los docentes. ¿Por qué se suspendió? ¿Qué pasó? ¿Y cómo es que docentes que pueden hacer trampas para ser docentes después pueden enseñar en nuestro país? Algo que vamos a hablar con Federico Mora a la vuelta de la pausa. Llegado a cierta edad, los huesos frágiles son un problema. Por eso, Osteogalén, calcio, más vitamina D, ayuda a recuperar la falta de calcio y hace que tus huesos sean más fuertes. Osteogalén,
hace que tu vida vuelva a la normalidad. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consultar al médico. Bueno Bank vino a reescribir la forma en que vienen haciendo las cosas. Un banco que no te suma complicaciones sino más beneficios, atendiéndote las 24 horas, los 7 días de la semana de manera presencial y digital. Pensamos distinto, porque en Bueno Bank lo único que importa es que el grande seas vos. Grande es el que hace todo lo que quiere desde la app. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. ¿Qué tal, don Federico Mora, viceministro del Ministerio de Educación? ¿Cómo estás? Bien, Carlos, gracias por la invitación nuevamente. Para mí un gusto siempre estar aquí en el Péndulo. Y para mí que vengas también es muy importante. La semana pasada le teníamos al ministro, ahora le tenemos al viceministro, porque en educación todos los días hay novedades. Todos los días hay algo. Sí, Hoy hay lastimosamente no tenemos un titular como el que quisiéramos. En esta semana, el día de ayer, luego de una conversación con el presidente de la República y con el ministro, tomamos la decisión de anular 2.300 exámenes, que es básicamente el 50% de los que estaban preparándose para la prueba de admisión para la formación docente, Carlos. Es decir, los que están ingresando para formarse para la docencia. Una situación, yo creo ¿Suspendieron ya? Ya hemos tomado la medida. Se suspendió. No es que se aplazó y se va a hacer el 24 de mayo. El 24 es un nuevo examen. Todos estos exámenes que están empadronados... ¿Para los 2.500 también? Estos ya están anulados para los que encontramos que los exámenes están totalmente patronizados. Los que están correctos avanzan. Sí. Ellos van a iniciar, es más, tenían que iniciar en el día de hoy sus clases, pero aquellos que encontramos con pruebas contundentes van todos a un nuevo examen. Ah, pero van a ir. ¿Cómo confiar? Y ahí está el tema. Sí. ¿Cómo vas a confiar en alguien que ya quiere, para entrar, ya está haciendo trampa? Yo creo que... ¿Cómo vos crees que después se le puede cambiar y se puede hacer que... Y mira, Carlos, que es un tema que lo hablamos. Tiene sin duda que un condimento ético demasiado importante, esta situación de entrada, pero también creemos que se puede generar un aprendizaje. Yo creo que a veces la juventud, la ansiedad, se cometen errores, inclusive te diría impulsado tal vez por el centro mismo, porque hay que decir, quienes aprueban pasan a ser estudiantes de los institutos de formación docente. Entonces hay un incentivo. ¿Crees que hay un negocio ahí de por medio? Yo, a ver... ¿Le conviene a los institutos de formación docente la mayor cantidad posible de ingresantes? Por una parte, sin duda que sí. Por otra parte, nosotros recibimos denuncias que indican de que hubo asistencia de los aplicadores a viva voz, Carlos, durante el examen. Sí. Pero estamos hablando de una situación que afecta a 28 institutos. 2.500 docentes. 2.500 estudiantes para ser docentes. Sí. Entonces anulan exámenes a 2.500 estudiantes. Al 50%. Sí. Para ser docentes. Sí, 50%, sí. 28 institutos sobre 77 están involucrados en esto. ¿Y por qué decimos que están involucrados? Porque ustedes tienen confirmado ya que 28 listado. de 77 están involucrados. Así mismo. Y sabemos que están involucrados porque tenemos la lista de postulantes por instituto de formación docente. Es decir, cada instituto pasó la lista de sus estudiantes. Entonces tenemos una situación... Y hay gente del Ministerio de Educación también metida, ¿no? Que tiene que pasar... Y mira que tenemos, como se dice, ahí la investigación abierta. Y nosotros les pasamos unos materiales, si no yo igual quiero mostrar aquí, Carlos. Imagínate esto. Estos son resultados normales. A ver, vamos a mostrar esto, sí. Sí, por favor. Acá la cámara 1, sí. A ver, en la cámara 1. Ahí se está acercando. Bueno, se distingue un poquito. Ahí. Bueno, estos son los de arriba, resultados de distribución normal. Y se ve que tiene efectivamente una disparidad y que no hay un criterio. Ahora, los otros dos son uniformes. Los de abajo, mira lo que es. Sí, sí. Pero tanto para los aciertos como para los errores. Es decir, no solamente acertaron en todo. Se equivocaron en los mismos temas. Todos iguales. Todos iguales. Sí.
y es un examen de selección múltiple, donde hay margen para una disparidad, para una y una dispersión de resultados. Entonces, a partir de eso, luego de la conversación con el presidente, la conclusión era, no hay esfuerzo que valga la pena en hambre cero, en mobiliario, en infraestructura, si el docente, desde su formación, claro, que es el alma, la piedra fundamental de la educación, no está bien preparado. Así mismo. Entonces, la decisión fue contundente, el presidente nos dijo, esto no se puede permitir, hagan lo que tengan que hacer, que se haga la denuncia, se anulan los exámenes y veremos, hay nueva fecha, va a ser el 24 de mayo y veremos cuántos se presentan, Carlos. Sí, bueno, 28 de 72 institutos docentes. De 77. ¿Y qué van a hacer? ¿Y qué van a hacer de esos 28? Y mira, se abre la investigación, hay una serie de documentación porque cada instituto de formación docente remitió su lista de postulantes, está totalmente identificado. Pero también cada centro de aplicación envió la lista de sus aplicantes o aplicadores. Es decir, también están totalmente identificados quiénes fueron parte y de qué institución son. Porque cada instituto de formación docente dio su lista de buena fe, digamos, de esta es la gente que va a trabajar en el proceso. Entonces hay mucho que investigar, está toda la documentación, que es una documentación oficial del proceso, y bueno, este resultado que sentimos muchísimo tiene una carga ética demasiado importante. Sí, totalmente. La verdad que sentimos... pero vemos que esta es la medida que teníamos que tomar. Inclusive nos decían algunos que se presentaron y no aprobaron de forma correcta. ¿Por qué le están dando una nueva oportunidad a quienes ya ingresan con estas intenciones o se presentaron con estas intenciones? Sí, es lo que te dije yo. Sí. Y es una conversación, pero como te decía, lo que queremos es dar un mensaje que genere una enseñanza también, y aquel que en ese primer escenario se equivocó, diga, no, a ver, yo acepto, me equivoqué, me vuelvo a presentar y ahí veremos cómo le va. Qué increíble. Sí. Hoy pasábamos en el noticiero, no sé si tendrán los compañeros lo que pasó en San Pedro, Sí. la toma de una... Y es por esto. Sí, y es por esto. Sí. ¿Y qué pensás de lo que dijeron en San Pedro de ese tema? Y mira, Carlos, yo creo que aquí hay que dar un mensaje como ministerio que en realidad lo venimos dando. Si recordás el año pasado cuando se hizo la prueba para el banco de elegibles, de datos, sí, se dio de la elegibles, misma sí. situación. Sí, me acuerdo. Y el ministerio ya tomó esta posición. Nosotros cambiamos de fecha porque supimos que se filtró el examen, hicimos otro nuevo proceso y aquí tiene que aplicar lo mismo. Es decir, nosotros queremos dar el mensaje de que a la docencia ya no se entra por la ventana. Sentimos muchísimo, acompañamos, como se dice, a través de redes la manifestación en Lima, pero no creemos que haya elementos para retroceder en esta decisión. Dijeron incluso que iban a judicializar el tema. Sí, recibimos también una manifestación, pero yo creo que tenemos todos los elementos, lo conversamos con el presidente, él nos dio la fuerza, la decisión al respecto, con el ministro Luis Fernando también. Así que yo creo que esto es lo que corresponde, me parece que la ciudadanía va a acompañar este proceso. Yo creo que los resultados y las evidencias que tenemos son demasiado contundentes y esperamos que en el próximo 24 se vuelvan a presentar. Pero de ahí a retroceder sobre esta posición sería efectivamente un retroceso también en el trabajo que venimos haciendo en el ministerio. Sí. Bueno, 1 minuto y medio dura el material. Quiero que escuches lo que decían en San Pedro. Sí. Estudiantes que se postularon para el primer ciclo en el Instituto de Formación Docente tomaron ayer las instalaciones en la ciudad de Lima, San Pedro, luego de la decisión tomada por el Ministerio de Educación de anular los exámenes de ingresos. Una de las afectadas mencionó que piden justicia y desmiente que se haya registrado algún tipo de fraude o trampa. Y nosotros pedimos justicia, que la resolución del ministerio sea denegada. Nosotros estamos en contra. ¿Por qué? Porque nosotros pusimos nuestros esfuerzos, estudio, plata, hora. Nosotros tuvimos muchas horas de estudio y que se nos venga a decir que hicimos fraude. Es algo que nosotros no vamos a permitir como alumnos, como personas, porque fue algo honorable lo que hicimos y yo no estoy a favor de eso. Me molesta bastante que nos acusen de fraude, de que hicimos trampas sin tener pruebas.
La medida afecta a 28 instituciones, entre ellas el IFD de Lima y del UAT de Lima, también General Aquino, IFD de Santaní, entre otros. En la ciudad de Lima son 51 los alumnos directamente afectados. Estamos pidiendo totalmente la anulación de esa resolución que salió el día de ayer, que está totalmente opacando, le está obligando a los alumnos a volver a rendir, siendo que ellos están, según la resolución, estadísticamente ellos rindieron, está demasiado bien supuestamente, cosa que no tiene fundamento. ¿Cómo vas a decir que por simple estadística hubo una venta de examen, que hubo fraude? Eso está totalmente, no tiene pies ni cabeza, no tiene fundamento lo que están diciendo. ¿Por qué creen que pasó esta situación? Y según ellos dicen, porque estadísticamente se rindió demasiado bien. Los estudiantes aseguraron que continuarán con las protestas y advirtieron que no aceptarán la anulación de los exámenes, exigiendo respuestas de las autoridades educativas. Está bien, gracias a los compañeros de producción por hacernos escuchar esto, pero ahí les envié también un gráfico acerca de lo que fue el resultado en Lima, así que a ver si el productor puede revisar su celular y vamos a mostrar para que el viceministro Federico Mora pueda explicar cómo está el gráfico del examen en Lima. A ver si tenemos eso. Mientras la producción hace el trabajo de encontrar ahí el archivo, Lima tiene todos estos patrones anómalos. Y ahora lo vamos a poner porque estuvimos haciendo el análisis en particular y un informe, justamente porque nos enteramos de esta toma. Lo que nosotros buscamos es que también en Lima, pero así en los otros IFDs, más bien inicie un proceso de recuperación de la preparación, se vuelvan a escribir. Aquellos que efectivamente tienen la vocación de ser docentes lo van a hacer. Yo creo que aquí no se trata en nuestro caso de identificar y generar o señalar, pero sí también me parece que corresponde esta medida y es un aprendizaje. Esa es la situación, Carlos. Yo te cuento que encontramos casos, te cito uno de ellos. Santa Teresita, 137 postulantes, 136 aprobados. Es estadísticamente. Sí, estadística pura, sí. Bueno, aquí tenemos los resultados. Estos son los resultados, mira. Sí. Estos son. Y estamos hablando de ahí estudiantes uno por uno. Y si vamos más abajo, inclusive para cuando hay error, se equivocan todos juntos, que es la línea blanca. Lo que está en blanco. Sí. Impresionante. Toditos se equivocaron en lo mismo. Así mismo. Entonces, cuando nosotros parece vemos... un chiste. Es que parece. Y es, la verdad, que un chiste malo, doloroso, porque cuando vemos uno de un patrón convencional, tiene una dispersión demasiado amplia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de selección múltiple de 4 opciones. Claro. Entonces, parece más bien un mosaico desordenado antes que esto que está absolutamente patronizado. Entonces, ese es el escenario. Pero yo te cuento más, Carlos, esto tiene una historia. En el 2023, cuando nosotros ingresamos, hubo, y se realizó el examen también en el mes de abril, nosotros ingresamos en agosto, un proceso similar donde se filtra el examen de matemáticas. En aquel entonces ya el gobierno saliente decidió anular el examen de matemáticas nomás y se mantuvo la prueba. Es decir, se consideró solamente castellano y guaraní y matemática quedó fuera porque se identificó que se filtró. El año pasado nosotros cambiamos la metodología, antes se hacían 77 puntos de examen. Imposible controlar eso, Carlos. Uno en cada IFD. El año pasado... Te pregunto algo. Estos institutos de formación docente, ¿todos son privados? Públicos y privados. Y de donde se aparentemente... encontramos el escenario. ¿Cuántos son públicos y cuántos son privados? 20 son privados. 20 son privados. 20 son privados, 8 son oficiales. ¿Y qué van a hacer con esos institutos? Bueno, por eso te digo que hay a la par una investigación en curso porque tenemos documentación de quienes participaron en el proceso. Entonces también aquí nuestra tarea pasa por generar la denuncia correspondiente, ya tenemos todo el legajo de cada uno de los institutos. Y como te decía, esto tiene que seguir su camino de investigación. Pero a lo que quiero llegar es que esto está preparado. ¿Por qué? Porque como te decía, el 2023 hubo filtración de matemáticas, cambio de gobierno, el gobierno saliente dijo, anulo matemáticas y que continúe.
2024, el año pasado, nosotros cambiamos la metodología, hicimos como becas Gobierno del Paraguay 20 puntos de examen, uno básicamente por departamento, y ahí evidentemente los números cambiaron respecto al ingreso. Este año misma metodología y encontramos esta situación que nosotros creemos fue efectivamente orquestada. Ahora, algunos docentes escriben y dicen, ¿y la venta de título de profesorado de educación escolar básica, cómo quedan? Y se investiga. Otro problema también. Y también hablan de unos institutos de formación docente de San José de Limpio, Francisco Gaona de Limpio, Amanecer, Instituto Superior Santo Tomás, Universidad del Sol. ¿Qué pasa con ellos? Y la misma cosa, yo creo que esto lo que hace es visibilizar una situación. O sea, es que nosotros tenemos en investigación 1000 títulos falsos que se presentaron el año pasado. Cambiamos todo el proceso con el RUE, ya no existe hoy esa situación donde la universidad nada más presenta su certificado de estudio. Hoy debe estar registrado dentro del RUE para darle la trazabilidad, y son las medidas. Ahora, en este caso en particular, ¿qué es lo que se da? Se da una decisión de no más dejar pasar, que es lo que se hizo en el 2023 con matemáticas, y en este sentido tiene que generar un aprendizaje, que la investigación traiga también culpables. Esto es una estafa. Fantástico que lo traiga. ¿Verdad? Esto es una estafa, lo que hicieron fue una estafa. ¿Esto tiene o no investigación penal? Tiene, es que debe tener. Nosotros vamos a presentar. ¿Van a presentar a la Fiscalía todos estos datos? Por supuesto que sí, porque mira, esto tiene una coordinación, Carlos, porque estamos hablando de 28 institutos de formación docente con mismos patrones. Y en un mismo centro de aplicación hay institutos que estaban en un aula donde no tienen el patrón. Es decir, están premeditados qué aulas correspondientes a estudiantes de qué institutos siguieron este comportamiento. Porque también en un mismo centro de aplicación, mezclado con otros centros e institutos de formación docente, donde no se identifica este patrón. Una cosa, como se dice, orquestada, lamentable. Y en este sentido, es lamentable. La posición, yo diría, desde la presidencia misma y del ministerio, contundente, y bueno, estamos detrás de este proceso ahora. Y bueno, por eso la educación está como está, ¿no? Y yo creo que es parte de un proceso de cambio, porque lo que no podemos es dejar pasar. Sentimos que hay antecedentes donde sí se dejó, pero también no hay otro esfuerzo que valga la pena si el docente no está bien preparado. Y en este caso estamos hablando del origen mismo, porque es la formación docente. ¿En qué quedó el tema de los títulos del año pasado? ¿En qué quedó esa investigación? Nosotros tenemos identificado, en ese caso, Carlos, yo recuerdo muy bien, eran 1000 títulos que tenían la documentación como tal ya falseada. Espectacular, un quinelero era el protagonista principal para que la gente para que la gente entienda nomás y dimensione la gravedad de todo esto. A través de un quinelero ingresaba al Ministerio de Educación todo. Así mismo. Ahora, esos títulos, ninguno fue registrado. Ninguno. Ninguno fue registrado. Es decir, fue identificado y fue realizada la denuncia cuando se certifica que ni los sellos correspondían, ni los firmantes correspondían, ni el material mismo correspondía. Está bien, mira que llegó hasta esa instancia. Hoy el nuevo mecanismo dice, para generar registro de título debe pasar por la ficha del RUE, que es la que nos da la trazabilidad del historial de lo cursado. Ahora, ¿cuántas universidades tienen digitalizado todo desde el año cero en que comenzaron los títulos? Más que los títulos, a nosotros lo que nos interesa es el proceso. Sí, todo el proceso, claro. Bueno, y nosotros ahora estamos haciendo eso a través del RUE. El RUE eso es lo que hace. Por eso que hay que decir, el gran cambio de comportamiento va a generar el RUE, porque la confianza ya no cae únicamente en la universidad, que con la interpretación de autonomía que se tenía, llegaba con un documento y decía, esto registrame. Hoy, eso de esto registrame tiene que estar respaldado con una ficha digital, que es el RUE, que está en el MEC, que ya vea la información año por año. Es decir, hemos cambiado la regla justamente porque venimos de un escenario demasiado laxo. Estos famosos casos de legisladores o miembros del jurado de enjuiciamiento que no se sabía si sus títulos eran originales, ¿se sabe o no se sabe? No hay forma. No puede ser. Carlos, no hay forma. No puede ser. No hay forma porque vienen del proceso o del mecanismo anterior.
¿Cuál es el mecanismo anterior? El mecanismo anterior es yo, universidad, remito un pedido de registro de título con un legajo que es el certificado de estudio nada más, la cédula y el título. Así se hacía, pero no solamente para las universidades privadas, en todo el sistema, Carlos. Por eso que el gran cambio es la vigencia del RUE, que obliga a que todo pase por ahí. Había preguntado yo eso a muchos decanos de universidades y me habían dicho que en realidad el que mejor tenía comprobado todo el proceso. La trazabilidad. Sí, la trazabilidad era la Universidad Católica, ¿verdad? Pero que después era un desastre las otras universidades. Mirá que lo que nosotros vemos es que hay diferentes niveles de trazabilidad en la información, inclusive varían en algunos casos por facultades. Ajá. Hay universidades muy grandes donde sus unidades presentan diferentes tipos de comportamiento, muchas veces sus filiales Ya también. depende de los decanos que pasaron por depende cada mucho, una de así esas mismo. universidades. Entonces hoy lo que se trata es de que todos jueguen con las mismas reglas. Definitivamente. Bueno. Porque esto que pasa de no saber si una persona llega al Parlamento Nacional diciendo que tiene un título de abogado y resulta que no se encuentra ni a un compañero siquiera, o sus notas. No sé cómo te explicar que en el siglo XXI, en el primer cuarto de siglo del siglo XXI, y no tengamos nosotros la certeza. Yo creo que una de las grandes sorpresas cuando llegué o cuando llegamos al CONES el año pasado fue eso. ¿Dónde está la información y cuál es la trazabilidad? La trazabilidad, de la sí. información? Sí. Entonces yo creo que el gran avance, si me preguntase, Fede, ¿qué es lo más importante que se hizo en educación superior? Yo te diría que es el RUE. Y yo creo que hay una coincidencia con las universidades también en eso. Porque nos permite, primero, tener toda la base documental, por ende nos permite la trazabilidad de datos, pero nos permite también la planificación del sistema. Hoy yo te puedo decir, Carlos, el sistema tiene 450.000 estudiantes. Tantos son de medicina, tantos son de ingeniería, tantos son de tal y tal y tal. Ahora, lo que me gustaría es que alguna vez el ministerio diga, necesitamos 3.000 ingenieros, que necesitamos 20.000 médicos, por ponerte un ejemplo. Sí. Necesitamos... Eso me gustaría que alguna vez... Si me permitís, yo creo que primero vamos a llegar a eso. Una política Ahora, de Estado, ¿verdad? Lo segundo, hay que decir, este año las becas, Gobierno del Paraguay, no solamente alcanzó el número histórico más alto, en torno a 7.000, sí, 6.700 pero su y algo, novedad en realidad es que aumentamos el monto, doblamos el monto de médicos y ingenieros. En ciertas carreras, exactamente, que son las más caras y que son las de porque tiempo completo. eso dice qué país queremos. Proyectamos para Así el futuro, mismo. ¿verdad? Sí. Bueno. Y ahí entra ingenierías, ciencias agrarias, ciencias de la salud, ciencias exactas y ciencias naturales. Sí. Y también todo el tema informático. Sí, bueno, eso dentro de ingeniería. Eso dentro de ingeniería ya. Así es. Bien, Federico, espectacular. Gracias por venir. Traje unos libros. Sí, ¿para quién? ¿Para mí? No, traje para un poco en conmemoración del Día del Libro. Del Día del Libro, sí. Hablamos un poco de la lectura. Traje uno que estoy leyendo, se llama La diversidad de la ciencia, de Carl Sagan. Muy interesante porque tiene unos temas filosóficos importantes. Y traje el siguiente que quiero leer, se llama Ruido, una falla en el juicio humano de Kahneman. Ah, mirá vos. Muy poco hablamos de lo que leemos y me parece que hoy la fecha amerita contar un poco en qué andamos y cómo vamos con eso. Definitivamente, Ruido, qué lindo. Como música te recomiendo Ruido de Sabina. ¿Verdad que sí? Sí. Gracias, Federico, por venir. A vos, Carlos, gracias y bueno, un saludo para la audiencia, siempre para mí un gusto estar en el péndulo. Muchísimas gracias. Federico Mora, viceministro de Educación y Ciencias. Y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos otro miércoles más. Hasta el próximo.